Tenemos que parar la grabación. Es terrible. Pausa. Arrancamos. Bueno, buenos días a todos, Elcita, gracias por tu tiempo. Yo no sé si tú ya presentaste a la doctora Elcita, Guillermo. No, tú eres la dueña de la reunión. Bueno, yo no he leído ninguna biografía de Elcita, pero quiero simplemente presentarla como a una mujer, una mamá, una compañera de camino, una médica increíble, generosísima, siempre con sus tiempos, con su saber, con lo que siente. Y el cita, para mí, sus libros han sido de gran inspiración para entender qué es lo que pasa detrás de este velo del cual vivimos nosotros. Yo pienso que el velo lo tenemos somos nosotros y no lo tienen del otro lado. Y son un par de libros que les recomiendo mucho, no solo para este tiempo. Perdón, Mariana, que si podría subirle el volumen un poquito. Sí, señor, dame un segundo. Ahí, ahí. Ahí mejor. ¿Qué tal ahí? Sí, Mejor. Gracias. Estamos en la Entonces, listo, los libros de la doctora Elcita, no solo sus dos libros de Mundos Invisibles y Experiencias con el cielo, como para entender ese velo en el cual Pásamelo, niña. estamos separados de esa realidad No, tan maravillosa que es la experiencia del cielo, pero también el legado de amor que para mí ha sido muy inspirador y del cual un poco vamos a conversar no, qué hoy. pena, pero es que en el listado me faltó esa señora. Mariana, no, yo no Entonces, te oigo. Sí, por favor. ¿no me oyes? No, ¿Elcita no me oyes o quién no me oye? Yo te oigo, muy, bajito, pero te oigo. muy ¿Tú me bajo. oyes a mí? Sí, entonces Sigue así. déjenme un segundo porque estoy con los audífonos en el computador, entonces voy a tomar, más bien voy a buscar tomar desde el celular con los audífonos en el celular. Un segundito, regálame un segundo. Guillermo, ¿tú le puedes subir? ¿Será que de pronto es ahí donde Guillermo? Ahí, eso, ahí, suelo. ¿Qué lo arreglaste? A ver si ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? A ver, ahí qué tal. ¿Mejor? Perfecto. ¿Mejor? Sí, sí, Sí. sí. Ok, Sí. listo. Entonces, Es que esa señora me faltó en la lista porque la última hora. ahí. Bueno, entonces yo lo que les propongo es que hagamos un ratico de silencio y de respiración, que nos conectemos con la presencia divina, Ok, que nos, gracias. Gracias. que nos conectemos con Dios, le decía yo al cita, para que se dé el más alto bienestar de todos los que estamos acá, los que vayan a oír esta charla después, para todos estos seres de luz que nos acompañan. Entonces yo los invito a que cierren los ojos ahí. Cerremos los ojos y conectemos simplemente nuestra respiración. Respirar es recibir espíritu. En cada aliento de nuestra respiración nos conectamos con ese fuego divino, con esa chispa divina que todo lo da. No hay nada más inconsciente y más automático que respirar, y no hay nada más definitivo en la vida que respirar. Entendemos que esta respiración la compartimos todos, yo aquí desde Cajicá, ustedes en Bogotá. Es un aire que han respirado los maestros, es un aire que han respirado aquellos que ya no están en este plano.
Este aire es el que a todos nos conecta en todas las líneas del tiempo. Visualizamos en el centro del pecho, a la altura del corazón de cada uno de nosotros, una luz líquida rosada. Y sentimos cómo desde esta luz líquida salen rayos que nos conectan con cada uno de los que estamos acá. Nos conectan por delante, por detrás, con el corazón de cada uno, el de la derecha, la izquierda, como nos estemos visualizando, no importa que no nos conozcamos ni nos veamos. Estamos generando un contacto desde el corazón. Y ahora entendemos cómo, unidos desde el corazón, lo que estamos generando es una red, una malla que nos sostiene y nos contiene. Contiene todo lo dicho, lo expresado, lo aprendido. Contiene también la energía de todos los que hoy no están acá. Y así nos hace entrar en una mañana de profundo respeto, de comprensión, de compasión, de contención. Ponemos en esta red a la doctora Elcita, esta médica maravillosa, una mujer generosa, llena de dones que ha querido compartir con todos nosotros. Y hoy en especial, de especial forma, como ha querido compartir con nosotros todo lo que para ella significa la muerte, la preparación para la muerte, la oportunidad también de la vida después de la muerte. Ponemos ahí en esa red a cualquier persona que sintamos que hoy necesita de esta información. Nos comprometemos a abrir el corazón para este rato de conversación. Ahora podemos mover los deditos de las manos, de los pies, podemos mover la lengua dentro de la boca, podemos pasar saliva. Y muy despacito, cada uno a su propia velocidad, puede abrir sus ojos. Bueno, doctora Elcita, gracias por este ratico. Yo te Con mucho quería gusto. preguntar, doctora Elcita, ¿cuál ha sido como de dónde sale el interés tuyo acerca de la muerte? Realmente jamás me lo esperaba yo ser una consultora sobre este tema. Mira, mi mamá desde cuando éramos pequeños nos hablaba de la muerte muy bello, o sea, pero para mí eso me parecía normal. Yo creía que todo el mundo tenía la misma visión de ella, que uno se muere y se va al paraíso, pero que para irse al cielo hay que tener una buena vida, era muy sencillo. Y mi mamá, ella era huérfana de padre, ella hablaba mentalmente con su papá, el papá la seguía ayudando en la vida, o sea, para mí la interacción con el mundo espiritual era como lo normal, me extrañaba que otros no lo tuvieran. Mi abuela era lo mismo, o sea, todos hablaban de mi abuelo y que el padre fulanito hizo tal cosa, o sea, como que las acciones del otro lado, mi abuelo que era médico, mi papá me decía, no, si su papá, su abuelo está curando desde el cielo. Entonces, como que ese mundo, pues para mí era, siendo un niño que escuchaba eso, una niña, pues me parecía normal. Ya cuando empecé a atender consulta, me extrañó el dolor tan fuerte que tenían las personas sobre la muerte y la concepción de que estaban lejos, cuando a mí me enseñaron que los muertos estaban muy cerca y que estaban pues vivos, o sea, no tenían cuerpo, pero estaban vivos, ejerciendo, ayudando, colaborando y amando. Entonces, yo lo he escrito en mis libros, algunos ya lo habrán oído,
en algún momento en consulta llegó una mujer que estaba llorando por su hijo y de pronto simplemente lo vi al lado con una bomba de cumpleaños. Entonces yo como que me quedé, ¿qué es lo que estoy viendo? Pero uno tiene que ser honesto con sus visiones, así de sencillo. Le pregunté, mira, yo estoy viendo a alguien, yo creo que es tu hijo. Me dice que está por un cumpleaños. ¿Será que el cumpleaños? La mamá se quedó, estaba llorando y dejó de llorar y se quedó obviamente asombrada, tan asombrada como yo. Y me dijo, no. Y él volvió y me mostraba la bomba de cumpleaños. O sea, no, uno no siempre los escucha, después los aprendí a escuchar, pero eso era como una mímica. Y lo veía él contento y feliz y volví y me mostraba una bomba de cumpleaños. Y le dije, no, él me insiste que está por un cumpleaños. Me dijo, sí, mañana cumple su única hermana. De ahí en adelante empezaron tuve visiones, que por eso está el libro Experiencias con el Cielo, pero no fue que yo las buscara, ni, ni que ni que tuviera digamos, una búsqueda personal por eso, pero claro, cuando empecé a leer, a ver estas visiones, sí empecé a leer y a investigar. Entonces cogí los mejores mediums que yo encontré, James Van Praagh, Rosemary Altea, y a ver qué les había pasado a ellos. La vida de la mayoría de los videntes buenos es muy distinta a la mía. Los videntes buenos desde chiquitos empezaron a ver cosas. Yo fui ya adulta que empecé a ver, pero las experiencias por lo demás eran bastante parecidas. Entonces ya empecé yo a tratar de averiguar sobre la muerte y me empezó a llegar mucha gente en duelo, porque la gente en duelo quiere saber sobre sus seres queridos con con el limitante mío es que no siempre aparecen. O sea, yo no soy un medium profesional, a veces llegan y a veces no, y me cuido muchísimo de invocarlos. O sea, jamás yo me pongo a invocar un espíritu. Y ocasionalmente que han llegado algunos, me dicen, dile a ella que ella estuvo pidiendo que yo viniera, pero yo estaba ocupado. Vine a saludarla, pero me tengo que ir. Entonces, y la persona me dice, sí, estuve subiendo todo el camino a la calera pidiendo que aparecieras. Pidiendo no, es exigiendo, la verdad. Entonces, piden señales, las personas pedimos señales, pedimos muchas cosas. Entonces, ahí ya empecé yo como a mirar más sobre el duelo, qué ayudaría a las personas a tener un buen duelo. Entonces, por eso escribí Legado de Amor. Entonces, y ya entrando en materia, ¿qué es lo que le gustaría a la gente? Creo que le serviría a la gente para que los duelos fueran menores? La primera condición sería hablar sobre el tema. Ok. Que yo pueda decirle a mis hijos, bueno, el día en que yo me muera, a mí me gustaría esto, esto, esto. Si yo llego a tener una enfermedad terminal, a mí no me gustaría que me hicieran esto y esto y preferiría esto, esto y esto. Pero la mayoría de nosotros creemos que hablar sobre un tema es atraerlo. Entonces, pues hablemos de lotería, ¿cierto? A ver si la atraemos, pero eso no es cierto. El hablar de un tema no lo atrae. Entonces, si empezamos a hablar, lo que yo veo es que la gente que habla sobre el tema, que estando con una enfermedad terminal, somos capaces, a veces hacemos reuniones con la familia, con los hijos cuando ya son mayores, y que él pueda decirles sus deseos y al mismo tiempo sus consejos. Porque yo entiendo que si yo tengo un niño de 5 años, pues no me voy a poner a hablar con él, ¿cierto? Pero si tengo un hijo de 35, pues sí vale la pena que uno aclare y toque sus temas. ¿Sí me explico? Ujú. Correcto, ahí pasamos a un tema que lo habíamos conversado tú y yo como importantes ya, es cómo preparar y cómo hablar la preparación de la muerte propia para los otros, que es lo que tú nos estás diciendo que aligera el duelo. Entonces, ¿cómo poder cómo poder tener esa conversación? Obviamente estás diciendo que las personas pues no necesariamente, y era un poco la pregunta que quería hacerte, debo estar en ese momento crítico de enfermedad para tener esa conversación. No, Siento que nos estás invitando a que la conversación sea un poco como la conversación que tenías con tu mamá o tu mamá podía tener en la sala del comedor, o en la exacto. sala o en el comedor. Exacto. Y además uno cuando ve que hay muchos momentos fáciles, mire, fulanito se murió y estuvo 3 meses en la clínica y le tuvieron que intubar y todo, y uno poder decir, ¿saben qué? Yo eso no lo quiero, Eso no es lo mío. Ok. ¿cierto? Entonces, y Mm, poder seriamente hablar, y por eso está en el libro Legado de Amor, Voluntades Anticipadas, y uno poder decir, bueno, hijos míos, mira, aquí yo tengo esto firmado, y pues yo lo tengo firmado hace rato, y está en esta carpetica, en el primer cajón de mi escritorio,
para que sepan. Y si una vez a mí, es que uno se puede accidentar y llegar en coma, no a todo el mundo le tiene que pasar lo de Miguel Uribe, pero nos pueden pasar cosas similares. Es como uno poder decir, mire, yo no quiero maniobras, yo no quiero, déjenme ir tranquilo. Entonces, cuando hablamos de duelo, es el duelo de uno, el de uno porque, aunque les parezca extraño, cuando uno se muere va a extrañar la tierra, va a extrañar a sus seres Sí. queridos. Yo Por lo pienso menos que eso. eso es algo que no contemplamos, el cita. Uno se despide de una persona, pero esa persona se está despidiendo de miles de personas, ¿no? Alrededor. Esa persona se despide de sus hijos, de sus amigos, de su vida, ¿no? Eso. Entonces muchos dicen, te extraño. Ujú. Para mí hubo un caso muy especial. Alguien me dejó unos libros que me costó leer, porque yo decía, ay, no, ponerme a leer, me dejó una tramacada de libros. Y de pronto empiezo yo a leer un libro y decía, pero ¿qué es esta autora tan maravillosa? No, a esta sí la querría yo ver, porque ella me dijo, como no te he podido tener cita, quiero que leas estos libros por si ves a mi mamá. O sea, la gente quiere y me encantaría verla a todo el mundo, pero no me ocurre. Entonces, cuando yo vi ese libro tan lindo, dije, yo a esta señora ni siquiera le he escrito dando las gracias por el libro, se me perdió la tarjeta, cuando al fin la encontré, me puse a escribirle, aparece la señora, aparece la escritora. Y qué libro tan lindo. Luego ya me enteré cuando me puse a googlear, dije, no, esta mujer escribe, era la mejor escritora llanera, ¿sí? Ay, no, qué belleza. Una belleza, la mejor escritora de cuentos llanera, o sea, genial. Entonces, cuando ella aparece, ya me dijo, no había llegado antes porque yo realmente estaba muy atenta a ver si la veía. Como su libro me había impactado, yo decía, pues yo tengo que mirar a ver si la encuentro, a ver si la Mm. veo. Pero no aparecía. Entonces dije, bueno, voy a escribirle a la señora, a la que me lo mandó, a la hija, decirle, no vi a tu mamá, pero te quiero felicitar. Aparece la señora y me dijo, no había sido capaz de aparecer porque para mí el duelo de no volver a ver a mi hija fue muy fuerte. Hasta ahora soy capaz de venir a hablarte. Qué increíble que allá existe lo mismo que tenemos acá, es decir, nosotros siempre pensamos que allá hay una realidad diferente y la realidad que compartimos es la misma y es la realidad del amor, del vínculo. Exacto. Entonces, fíjate, por eso dicen no los lloren, no les reclamen. Entonces yo digo, pues no llorar, eso es imposible. Hay que invitarlos a, yo por ejemplo, cuando mis papás, ay, hoy los voy a llorar, vengan, se sientan acá conmigo. Y yo repito mucho, que si a mí nadie me llora cuando yo me muera, me va a parecer extraño. O sea, porque el llanto es una manifestación, es un homenaje a la persona que muere, que la lloremos, es decir, te amo, te he querido, te agradezco, me haces falta, ¿cierto? Pero ya el reclamo es el que no se debe hacer. Entonces, cuando uno se muere, hay un duelo, el de uno propio, que uno tiene que estar listo para tener eso, y el duelo de los otros. De los Entonces, otros. para ayudar al duelo de los otros es importante el hablar, el dejar claro las cosas y si se puede dejar algunos escritos. Uno deja un legado material y ahí lo que uno deja es un testamento, pero también hay veces uno tiene el computador, el carro, los libros que le gustan a uno, como dejar claro qué quiero que hagan con eso. Pero también uno puede decir, hagan lo que quieran, ¿sí me entiendes? Porque uno a veces dirá, no, qué lío, toda la repartida de mis cosas, ¿cierto? Entonces hagan lo que quieran, o por favor dónenlos, o llévenlos a una fundación. Uno podría decir eso. Hay otro, ese es el legado material, que ojalá pues con el testamento es el más importante, pero a veces pues no hay dinero, pero sí ahí están eh, las cosas pequeñas, ¿cierto? Que además uno les puede decir, mi mamá nos decía en vida, ¿qué quieren ustedes? Y marcaba por detrás, esto es para fulanito. Uno podrá decir, ¿qué te interesa? ¿Qué quieres? Y eso va dejando lo que es el segundo legado, segundo material, el legado emocional. Porque cuando te dejan una cosa que es emocionalmente bonita para ti, pues eso lo vas a recordar y te va a traer el recuerdo de la persona. El legado emocional también, en el libro Legado de Amor, yo les sugiero, pero yo sé que eso no es tan fácil, dejar un escrito bonito. Por ejemplo, a los nietos, que uno pues, se va a morir seguramente mucho antes que los nietos, que uno les pueda decir, tu presencia fue linda, desde el cielo te voy a cuidar y que tengan la tarjetica. Entonces, para un niño de 6 7 años que tiene una tarjetica es hermoso, pero hay mamás que cuando iban a viajar y, y decían, ¿qué tal que yo se me caiga el avión? Y han dejado cartas escritas porque las he leído, preciosas para sus hijas, y otra gente con enfermedades terminales que le ha dejado
cartas bien lindas a sus hijos y eso se vuelve un legado emocional que los acompaña toda la vida en el escritorio y cada rato la lee. Entonces uno podría hacer eso. Pero si no, uno tratar, y eso es la importancia de la muerte, cuando piensas en la muerte uno dice, bueno, ¿y yo qué estoy dejando? ¿Cómo me recordará la gente? Entonces uno ahí empieza a hacer cambios. Ah, no, es que yo soy antipatiquísima, es que yo soy súper regañetas. Entonces, ¿qué puedo cambiar para que mi legado emocional sea un poco mejor? Entonces, eso es parte de lo que cuando uno piensa en la muerte debería pensar, ¿qué debo hacer mejor para que me recuerden mejor? No por ego, ¿sí? Mm. Porque si yo digo, uy, a mí me recuerdan como una médica furiosa, pues qué cartera que uno en el cielo se dé cuenta, uy, usted era una médica furiosa. Entonces uno empieza a hacer cambios porque uno vino aquí a la vida a transformarse. Uno es una materia que empezó de una textura, se tiene que ir cambiando hasta convertirse en un poco una textura más sabia, ¿no? Entonces solamente se hace cuando hace uno reflexiones y toma decisiones. ¿Sí me voy explicando, Mariana? Me encanta lo que dices porque no se queda esto en hablar de la muerte y simplemente me voy a morir y esto es lo que me gustaría porque no sé si mi muerte es esta tarde o en un mes o en 20 años, sino nos estás dejando claro la oportunidad que es para la vida y para la transformación presente el hablar de la muerte. Sí, esto me encanta, ¿sí? El cuál es la huella que estoy dejando en la vida, pues no la voy a, no necesariamente es la de hoy, es la que puedo transformar con el pasar del tiempo, tan solo pensando en que la muerte es una posibilidad. La muerte siendo una posibilidad se nos convierte en una oportunidad de transformación. Y la muerte no es una posibilidad, es una realidad. Es una realidad, correcto, sí, Ahora, tienes lo toda la posible es razón. cuando me llega, es lo que no sé. Esa Entonces, es la algo que posibilidad. interesante, Mariana, siguiendo el tema, la muerte llega por tres factores básicos, o enfermedad aguda, o enfermedad crónica, o violencia. O sea, o un accidente de carro, o alguien nos asesina, o hay un vendaval y se nos llevó la casa, un desastre de la naturaleza. Entonces, no hay sino esos tres. Hablarán del cuatro, que es el cuando se quita uno la vida, pero eso es una forma de violencia y es igual. O sea, no. Yo quiero decir, si después tocamos suicidio, no hay que irrespetar eso, porque eso es una enfermedad que ocurra a cualquiera le puede pasar. Recuérdanos otra vez, por favor, los posibilidades de La encontrar la muerte muerte. puede ser por enfermedad aguda, digamos, alguien que hizo una neumonía, estaba bien, de pronto le dio una tos, se ahogó, tuvo que ir al hospital y en 5 días ya está muerta. Eso es enfermedad aguda. O una peritonitis, no consultó a tiempo, cuando llegó ya estaba infectado y se murió a los pocos días. O sea, puede ser por enfermedad aguda. Entonces ahí, si no te has preparado, la vida no te está dando tiempo para prepararte. Enfermedad crónica, todos sabemos que es una enfermedad crónica, un cáncer, una enfermedad renal, una enfermedad cardíaca. Ahí te dan tiempo, te están avisando, oye, tu cuerpo no está funcionando tan bien. Entonces ya te permite pensar sobre la muerte. Y la tercera causa es por violencia, ¿cierto? Si hablamos en términos orientales, el karma de cada uno va a guiar hacia dónde va tu vida. Entonces, la violencia puede ser un accidente, un temblor, una inundación. Son muertes violentas, repentinas, ¿sí? Entonces, hay agudas, crónicas y repentinas. Correcto. Entonces, si tú no estás preparado para alguna de esas, va a ocurrir una de estas tres cosas. Primero, que en el momento de la muerte te asustes tanto que cojas el camino que no toca, ¿sí? O segundo, que estés preparada y para ti sea algo tan natural tu comportamiento que aunque no hayas hecho la preparación del Powa ni leas del budismo, tu energía es tan tranquila que tu energía asciende al cielo. Eso quiero aclararlo. La mayoría de la gente, como se preparó para tener miedo a la muerte, cuando se ve fuera de su cuerpo, hace. Elcita, te detuviste un momentico. ¿Todos la perdimos o solo yo? No, se nos congeló. Ok, 2 segundos. Todos. ¿Cómo? Bueno, ya Elcita, volvió. te congelaste un momentico, entonces quedamos cuando decías, una persona que se asusta tanto y se Sí, ve fuera de su cuerpo, ok. arranca desde ahí nuevamente, por Una favor. persona que se asusta tanto y se ve fuera de su cuerpo, no coge el camino que llamamos el camino de la luz.
Entonces, cuando uno está preparado y sabe que pronto tuvo un accidente y se vio fuera del cuerpo, hay que decir, ah, ya estoy muerta, y en vez de ponerse a afanarse, ay, no pagué la tarjeta de crédito, se me olvidó no sé qué, ¿cierto? ¿Qué dirán mis hijos? Y mi ropa no la dejé lista, ¿sí? Sino coger hacia la luz, coger hacia la luz. Entonces uno, ¿qué es prepararse para la muerte? Es saber que es algo que nos va a llegar en cualquier momento, que lo deberíamos practicar diariamente. Los budistas, que son los que tal vez con los hindúes han trabajado un poco más la muerte, hablan de ese anticipar la muerte y es imaginar de vez en cuando, puede ser todas las noches, una vez a la semana, qué pasaría si hoy yo me viera del cuerpo, por fuera del cuerpo. Entonces, imaginar cómo saldría, cómo llegaría la luz, cómo tenían mis sentimientos. ¿Por qué esto? Oriente, no sé qué tantos de ustedes crean o no en la reencarnación, pero pensemos que puede ser. Dicen que uno vuelve y encarna con el mismo tipo de emociones con los que se murió, con el mismo campo mental con el que se murió. Entonces, por eso hay niños que llegan asustados y otros que llegan pacíficos y tranquilos, niños que llegan alegres y otros que llegan agresivos, ¿cierto? Y tiene que ver, según Oriente, con la forma en que uno murió. Y uno muere es como ha vivido. O sea, no puede haber alguna diferencia. Entonces, si tú eres una persona pacífica, en el momento de la agonía, porque quiero decirles que la agonía es difícil, el Dalai Lama dice que ha encontrado maestros espirituales que en el momento de la agonía han perdido los zapatos y otros campesinos tibetanos que en el momento de la agonía se han portado como maestros. O sea que son cosas que sí hay que practicar porque no van a ser tan fácil uno manejar. Si alguno de ustedes en gripa, nada más en una gripa en la cama se han sentido re mal, ¿cierto? ¿Cómo será en el momento de la agonía? Tenemos la ventaja que la gran mayoría de los videntes cuenta, los mediums, que en el momento de la muerte la gran mayoría de las personas siente gran paz. Entonces, asociarse a que cuando yo sienta paz, me pueda meter en la paz y me pueda meter en la luz. Yo quiero, no nos queda mucho tiempo, ¿cierto? Quiero leer un No, sí, texto. señora, tenemos un buen rato. Ah, bueno. Si Yo tú lo quiero leer, tienes, nosotros también. sí, yo quiero leer un texto muy lindo que tiene el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es el libro espiritual por excelencia de India. Entonces, miren lo que dice para el que le interese tener esto en práctica. ¿Cómo morir? Le está hablando Krishna a Arjuna, que es su discípulo, y el maestro espiritual le está hablando a Arjuna. Sobre tu última pregunta, que es muy importante, quiero decirte esto. Quien me recuerde en el momento de morir, vendrá sin duda a mí. Entonces, si en el momento de morir uno está pensando, no pagué la cuota del carro, ¿qué pasó? Me voy a entretener y voy a regresar a lo mismo. ¿Sí? Hay una historia hindú que la cuentan mucho, que aquel que recuerde el nombre de Dios se sale, digamos, ya no tiene que volver a encarnar. Entonces es un comerciante que dijo, ah, bueno, como mis hijos van a estar en el momento de la muerte, voy a ponerles a cada uno el nombre Krishna, Shiva, Rama. Entonces yo estaré hablando con alguno de ellos, nombraré su nombre, me iré al cielo. Entonces, en el momento de la muerte estaban todos sus hijos ahí y él empezó, Krishna, Rama, Shiva. Dijo, ¡ah! Todos están acá. ¿Quién está cuidando la tienda? Y se murió. Sí, qué belleza. Porque su propósito en la vida era la tienda, no era Dios. ¿Sí? Ay, sí, Entonces, qué belleza. yo continúo. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Están? Sí. Elsa, yo te tengo una pregunta. Eh, Cuando tú dices los diferentes caminos, o sea, hay un camino que es la luz, pero ¿cuáles otros caminos existen cuando no voy a la luz? Cuando no voy a la luz, voy a lo que llaman los bardos. Voy a lo que llaman en el lenguaje católico el purgatorio. ¿Sí? ¿Sí? Y quiero decirte, porque yo sé que hay alguien, muchos dicen todos van a la luz, les prometo que Pablo Escobar no va al mismo sitio que fue a Teresa de Calcuta. ¿Sí? Son sitios distintos porque cada uno, según las vibraciones que tiene, va a ir a sitios diferentes. Y eso lo han dicho muchísimo los videntes, que viene gente que viene con oscuridad y otra gente viene con luz, ¿cierto? Porque es la luz que cada uno ha ido generando, cada uno cultiva luz. Entonces, pues hay personajes que no han cultivado la luz porque no han cultivado la bondad. Toda aquella persona que cultiva la bondad, cultiva la luz, pero hay gente que ha cultivado el egoísmo y la crueldad. Entonces se van a lo que se llaman los bardos
o planos inferiores, de los cuales pues hay historias en muchas partes. Voy a continuar acá sobre qué dice Krishna. Dice, quiero decirte esto, quien me recuerde en el momento de morir vendrá sin duda a mí. Su conciencia se fundirá en mí, mi conciencia cósmica. Esta es una ley universal, Arjuna. La suma total de tus pensamientos y sentimientos a lo largo de todo tu lapso de vida se condensa en el estado mental que tienes al abandonar el cuerpo. En el instante de la muerte, cada cual asume una particular configuración mental. Lo que haya ocupado tu atención en tu vida será ineludiblemente tu conciencia al morir, y a ese reino de conciencia irás. Esos son los reinos de conciencia, son los distintos tipos. Entonces, si alguien fue cruel, vivía peleando, hacía trastadas, pues a ese reino de conciencia irá, donde hay no bondad, ¿sí? Tiempo después, esa misma estructura mental volverá a manifestarse en el mundo. A eso se le llama el próximo nacimiento. ¿Qué debes hacer, pues? Prepararte a lo largo de la vida para el momento de morir. O sea, el momento de morir es es la graduación que tenemos de la vida. ¿Qué tesis de grado más importante es esa? Pero la tesis no se presenta de repente. A uno le han dado tiempo para prepararse para la tesis. Pero ese momento no es futuro, es en este último momento. Cualquiera puede ser tu último momento, así que considera cada uno el último. Sobre lo que pienses en ese instante, se edificará lo que tengas en tu próximo nacimiento. Entonces, imagínense lo importante no ser capaz de practicar. Por ejemplo, cuando a mí me da gripa que me siento realmente desgraciada, practico mucho eso, me acuesto en mi cama y digo, bueno, ¿y si me fuera a morir mañana? Si me fuera a morir en unas horas, ¿qué tipo de pensamientos quiero tener? Pero también lo hago cuando estoy enfadada o cuando me duermo con resentimiento. A ver, ¿y si yo ahorita tuviera un infarto? ¿Quiero morirme con esto? Entonces, esa práctica te lleva a tener decisiones, decir, no, yo quiero perdonar, yo quiero cambiar, quiero morirme en paz. Porque es que uno no sabe, sobre todo los que ya tenemos un poquito más de edad, cuándo nos puede llegar el infarto, ¿cierto? Cuándo nos puede llegar cualquier cosa. ¿Va bien la lectura? ¿Se entiende? Sí. Vive Arjuna en un estado de constante conciencia espiritual. Hazlo todo por Dios. Piensa en la divinidad en cada minuto. Cumple con tu deber, Arjuna. Lucha, pero hazlo con tu mente y corazón puestos en mí. Así vendrás con certeza a mí. O sea, India insiste, como lo insiste todas las religiones, en mantener la mente con frecuencia en Dios, para que el día en que nos toque la muerte, la mente se acostumbró a ir a Dios, en ese momento se dirigirá a Dios. No importa entonces lo que uno haga, quedará embebido en inclinaciones divinas. Ese es un hábito de la mente. Educa la tuya en este hábito, así se encuentra a Dios y se llega a Él. Entonces, ese me parece muy lindo. Cada cual recibe lo que se merece, Arjuna. Quienes no avanzan más allá de la noción del cielo e infierno, se quedan en los mundos intermedios, que era ahí donde yo te decía, atados a la muerte y al renacimiento. Bueno, entonces ese era un texto que quería leerles que me parece lindo. Ok, Elvita, pasamos entonces a ver esta preparación de la propia muerte, aligerando las cargas de los demás a través de la comunicación, los legados materiales de lo que sea material más grande digamos, importante y las cosas pequeñas que también puedan ser importantes y lo emocional. Y creo que estamos entrando con las prácticas espirituales a la preparación de la propia muerte. Y estás hablándonos de cómo estar en esa presencia de Dios permanentemente, cómo llamar su nombre, cómo mencionarlo para de alguna manera estar acostumbrándonos y haciendo de esto Una como una rutina. presencia, una rutina y una presencia. Entonces, sigamos con lo que tú podrías recomendarnos a todos como esas prácticas espirituales que nos permitieran estar viviendo en ese Para permanente. poder hacer eso, creo que hay una cosa importante, que hay dos temas que uno tendría que dejar aclarados con los seres queridos de uno o con los no queridos, que es Ujú. el perdón y la gratitud. Ok, perdón. Uno ser capaz de haber dicho gracias, uno poderle decir gracias a las personas que le ayudaron, porque a veces uno se va y nos volvemos ingratos y no decimos. Entonces,
La gratitud es algo que te va a dar tranquilidad. Oiga, sí le di gracias a esta persona que me ayudó en un momento difícil, yo después no la volví a llamar. Entonces, de vez en cuando uno debería chequear y decir, ¿a quién más tengo que decirle gracias? Pero a la Ujú. familia de uno decirle gracias. ¿Puedo Ok. hacer una pregunta? Y lo otro es perdón, ¿cierto? ¿A Ujú. quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién he herido? O yo, ¿a quién debería yo perdonar? Puede que no me hayan pedido perdón, pero tengo un resentimiento y guardado. Quiero irme con ese, hacer la tarea del perdón, y la cual es una tarea bien difícil. O sea, perdonar, especialmente cuando no te han pedido perdón, es una tarea profunda, hermosa, pero que hay que hacer. Entonces, uno de los temas para uno poder irse ir en paz es haber dado gracias, haber pedido perdón. ¿Sí? Ok. Por ahí alguien dijo que tenía una pregunta. Sigue. Gracias. Yo quisiera saber qué pasa con los ateos. Con los ateos, los que no creen en Los que no creen en Sí. Dios. Los Ok, ateos. mira, el ateo, más que si cree o no cree en Dios, lo importante de él es su bondad. La puerta al cielo es la bondad. Yo he tenido varios ateos que se han muerto y luego los he podido ver y allá están contentos. Vieron que había otra realidad diferente a la que ellos pensaban, pero muchísimos ateos son brillantes. Entonces, al ver otra realidad dicen, ah, esto podía ser diferente a lo que yo pensaba. Porque creo que no creer en un Dios que, que se ha construido, porque el Dios verdadero existe, ¿sí? Pero hay otro que se ha construido, que es el Dios castigador, el Dios celoso. Pues en eso muchísima gente no cree. Pero si usted cree en la bondad, que son muchos ateos los que yo conozco, pues eso los lleva al cielo, porque lo que te lleva son tus obras, no tus creencias. Ay, qué linda respuesta. Y yo te recomiendo un libro a quien hizo esa pregunta, uniendo un poco la respuesta de la doctora Elcita. Hay un libro muy lindo de Deepak Chopra que se llama Conocer a Dios. Y son las diferentes manifestaciones de Dios según lo que nos está diciendo Elcita, según cómo vivimos, ¿sí? Según cómo existimos, lo que acostumbramos, también lo que nos han enseñado, las creencias previas y la oportunidad que tenemos de ver al Dios que queramos ver también. Entonces me encantó ese abordaje que hiciste, el cita de lo que estamos hablando. Em, a mí, pues, tú sabes mi encanto por la meditación y cómo la meditación se ha convertido en un pedacito de mi ejercicio permanente, no solo porque la practico, sino porque la enseño. ¿Cómo sentirías tú que acompañaría la meditación como práctica espiritual en la preparación a la muerte de cada uno? No, yo creo que es clave. El Bhagavad Gita dice claramente que en el momento de morir hay que entrar en meditación. Y si tú nunca has meditado, pues no lo vas a lograr hacer. Incluso dice que se lleve espérate a ver si encuentro el texto exacto, que se lleve la mente al corazón, que se lleve la energía vital acá y que en el corazón se sienta a Dios. Dame un segundo a ver si lo encuentro. Entonces, si uno se acostumbra a meditar, la mente va a estar mucho más tranquila, va a estar mucho más calmada que... Sí. Entonces, mira aquí lo que dice el Bhagavad Gita. En el momento de morir hay que cerrar las puertas de los sentidos, o sea, tratar de no estar oyendo cosas. Por eso cuando alguien está en agonía, hay que estar en silencio acompañándolo, no hablando demasiado. Situar la mente en el templo del corazón espiritual, dirigir toda la energía de la fuerza vital al centro de la conciencia, entre las cejas, y repetir la sílaba Om que me representa a mí, Brahman, la deidad suprema. No solo el sonido del Om es benéfico, sino lo que sucede adentro. La vocalización de ese sonido ayuda a concentrar los pensamientos unívocamente en Dios, en el Uno. Al estar ensimismado en la repetición de esta sílaba, que es en esencia el nombre de lo divino, te concentras en lo divino y así alcanzas el objetivo supremo. Así como el río se vierte en el mar, tu conciencia individual, Atma, fluye hacia la conciencia cósmica Brahma. Este es el verdadero sentido de mis enseñanzas. La forma más sencilla de fundirse conmigo es recordarme constantemente e inexorablemente en todo momento de la vida. De esta manera estarás preparado en todo instante para el fin. El próximo nacimiento
depende de la forma en que acontece la muerte. Lo que importa no es depositar las esperanzas en un buen nacimiento futuro, sino en empeñarse en lograr una buena muerte. O sea, nos podemos reír, todos estamos acá porque no lo hemos hecho, no hemos hecho la tarea. Pero cada vez el mundo está más abierto a estos temas, a hablar sobre el morir. Ya no es para unos cuantos yogis, sino que si tú mueres lo mejor posible, los budistas dicen que hay 4 posibilidades básicas en una buena muerte. ¿Las quieren escucharlas? Sí, por favor. Ok, la primera, recuerden que los budistas son ateos, ¿no? Ujú. El budista no cree en Dios. El budista cree en Rigpa, cree en los maestros espirituales, pero ellos dicen que ellos no creen en Dios. Entonces, para mí, Dios y Rigpa, para ellos Rigpa, la conciencia suprema es lo mismo, pero ellos claramente hablan que no son, que no creen en Dios. Entonces, el primer nivel de la muerte, el más alto, es alcanzar el nivel de la pudeidad, que es lo que se llamaría el iluminado. Dicen que cuando alguien se ilumina, le da luz a mucha gente en el planeta. O sea, no solamente se libera de tener que volver a encarnar, sino que ayuda con su compasión y su luz a que mucha gente esté mejor. Es como si mandara luz en la oscuridad. Ese es el nivel más deseable y que solo los que han alcanzado la budeidad, los iluminados, la tienen. El segundo nivel son personas buenas, muy buenas, que ya encuentran la luz, se van a la luz y no tienen que volver a encarnar. Ojalá por lo menos ahí estemos nosotros. El tercer nivel es aquella persona que es buena, pero no, que es como todos nosotros, la mayoría, somos buenos y vamos a encarnar en unas condiciones un poco mejores que las que teníamos antes, ¿cierto? Pero no logramos la tarea de quitar el egoísmo, quitar la frustración, quitar la rabia. Y al tener muchas emociones todavía nos tocan más vidas para encarnar, ¿sí? Otra de las posturas que ellos dicen que es llegar a nacer a lo que llaman los reinos puros, que sería ir al cielo. No te vas al cielo para no volver, pero vas al cielo, tienes un rato de descanso y reencarnas de nuevo, ¿cierto? Entonces son como las 4 posibilidades de buenas muertes. Ellos hablan de muchas otras posibilidades de las muertes donde se van a lo que llaman los bardos, que es la gente que ha tenido pues ya crueldad, rabia, maldad, egoísmo, que se murió eh, buscando hacer daño, pues ellos se van a los bardos, sitios donde tienen que estar un rato en reflexión, volverán, van a nacer y en la tierra habemos de todos, gente con bondad y gente con crueldad. Ujú. Ok. Cuando hablamos de la preparación en la muerte, de la muerte propia, creo que es importante también pensar en todo lo que puede ser que pasa después de la muerte. Siento que eso también aliviaría que yo hiciera mis canas a la muerte. Doctorecita, por favor. O sea, no te entendí claro, lo que es que pasa después de la muerte. Sí, sí, señora, que habláramos de esta parte también, de cuáles son las experiencias cercanas a la muerte, porque siento que eso también, hablar de eso le permite a uno prepararse para la propia muerte y también yo pienso que uno Total. va a encontrar lo que uno también ha decidido, en lo que uno ha decidido creer. Si yo creo en María, Madre de Jesús, seguro me la encuentro, pero si no creo en ella, pues no la veré. No la No creo en verás. Quan Yi, pero entonces veo una energía femenina. Entonces Sí, me gustaría que nos hablaras un poco, que hay una experiencia muy linda tuya alrededor de lo que son las experiencias de la muerte, sí. Entonces, después de la muerte. sí, la mayoría de los textos sobre los cuales hemos hablado, tanto budistas como no budistas, tiene que ver con personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte o grandes iluminados que sí son capaces de ver el otro lado, como son los Ujú. budistas, y que realmente cuentan las historias porque tienen esa otra capacidad de ver. Entonces, las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, la gran mayoría hablan, con muy poquitas excepciones, de un mundo celestial hermoso, donde hay una revisión de vida. De la revisión de vida, lo que más me impacta a mí por lo menos es que he leído de unas 40, 50 historias por lo menos, en que cuentan que sintieron lo que ellos le han hecho sentir a los otros. Ujú. Pues imagínate, alguien, un paramilitar que ha torturado, tiene que sentir lo que le hizo sentir a los otros. Eso me parece dantesco.
En uno, el peor de los problemas será que regañaste a alguien, le hiciste tener vergüenza y sentirás eso, ¿cierto? Pero en el mejor de las historias va a ser que ayudaste, serviste, cuidaste y vas a sentir la alegría de los otros, ¿cierto? Entonces, eso va a ser una maravilla. Entonces, después de esas revisiones de vida, lo que cuentan es que van a sitios distintos, pero que son hermosos, de lo que llamamos el paraíso. Y en el paraíso no es sino el mundo de la tierra, pero perfecto. Allá no es que sea simplemente nubes y luz. Allá hay construcciones, hay casas, hay edificios, hay teatros, hay sitios de aprendizaje, hay sitios de descanso. Entonces, ¿por qué? Porque es que eso está hecho por humanos, humanos que llegaron allá, que tienen más talentos, más dones, porque allá hay menos peso en el cuerpo, menos peso en las cosas. Entonces el cielo se va construyendo a medida que van llegando buenos seres humanos. Me imagino que lo que llamáramos el purgatorio o el infierno también se va construyendo, pero de eso hay muy pocas, he tenido pocas lecturas. Sí hay gente que narra que le tocaron lugares oscuros, lugares dolorosos, pero que apenas pidió perdón o se dio cuenta, hizo conciencia de su mal obrar, lo sacaron de ahí y pudieron ir a la luz. Entonces aquí el tema se llama la conciencia. Conciencia es darse cuenta. Si nos damos cuenta de lo que somos, de lo que hacemos a los demás, de nuestro egoísmo o de nuestra generosidad, de nuestros deberes. Por ejemplo, la palabra deber en India se llama dharma. Uno aquí vino a cumplir su dharma. El que cumple su dharma se va al cielo, pero no todos cumplimos el dharma o lo cumplimos a medias. Entonces, a medida que tenemos más conciencia, hacemos el dharma. Y meditar tiene que ver con hacer conciencia. Dirás, pero simplemente estar respirando. Póngase uno a respirar a ver la cantidad de pensamientos que llegan de rabia, de tristeza, de todo. Va saliendo como un volcán de conciencia todo lo que hay adentro. Entonces, Ok. ya después ¿cómo? Sigue, por favor. Después de eso, lo que narran varios de los videntes, lo interesante es cuando uno oye historias de distintos videntes y cuando narran lo mismo, pues uno dice lo mismo. Después de la revisión de vida y de encontrarse con los seres queridos y demás, hay como una etapa en que se satisfacen los deseos. El que le gusta jugar tenis va a jugar tenis en el cielo y dirán, qué bobada. No, es que ese es su paraíso. Alguna vez me llegó una pareja que se le ha muerto su hija. Eh, ese hijo debería tener 18, 20 años. Me aparece una jovencita muy gordita comiendo cantidades. Yo no entendía de qué se trataba y ella como que se reía de mí, pero bueno, como burlándose que yo no estaba entendiendo y comía hasta que ya entendí. Ella en el cielo estaba, yo le dije, su hija tenía problemas con la comida. Ay, sí, ella la pobre sufría mucho porque se daba atracones de comida, se engordaba y sufría mucho. Entonces imagínense, en el cielo para ella es comer todo lo que quiera sin engordar. Pero es una pequeña etapa, para otros será jugar tenis, para otros será caminar, para otros será ir y ver, al que le guste el viajero, poder viajar en el espacio a donde quiera. Pero luego esos deseos ya se calman, ya quiere uno empezar a hacer cosas distintas. Entonces es la gente que empieza a aprender en el cielo, narran mucho que se aprende. El que le gusta, por ejemplo, el derecho aprenderá sobre justicia, al que le gusta sobre salud aprenderá sobre salud, al que le gusta sobre psicología y va preparándose con conocimientos para su próxima vida. Entonces es interesante que la tierra en burdo es lo que el cielo es en perfecto. Todo lo que tenemos acá, pero en bondad, está en el cielo. Qué divino. En uno de tus libros me encantó la experiencia tuviste la presencia, estuviste en presencia de un paciente muy, muy chiquito, un niño que había fallecido y que había decidido en el cielo volverse un médico y cuidador de los demás, ¿no? Esa me pareció una historia muy, muy hermosa. Pero además lo lindo era que cuando yo le digo a la mamá, mira, aquí está Alejandro, y él dice que va a ser médico, la mamá me dice, todos los días me decía, el niño tenía una enfermedad terminal, creo que era una leucemia. Todos los días me decía, mamá, yo cuando me sane voy a ser médico. Y esa parte Ay, pues yo no la sabía. qué belleza. Bueno, hemos pasado por unos lugares muy lindos en esta conversación con el Cita, de, de los legados, de prepararnos, de cómo puede ser la muerte,
Y cuando estábamos tú y yo conversando, Elcita, en un momento salió una afirmación tuya que me parece linda, que la puedas ahora como ampliar y es, no importa lo que pasa, esto va a doler. Cuéntanos de ese dolor, porque son los pacientes que llegan a ti, seguramente ha sido el dolor de quienes han partido cercanos a tu corazón. Como que entendamos que todo lo que hagamos no implica que no va a haber dolor. Sí. Antes que te contestes, que me acaba de ¿Sí? acordar, Dale, porque dale. tuve unas anotaciones de las frases, que uno le debería decir a sus seres queridos, ¿cómo quiero ser acompañado en la muerte? Ok. Entonces, o sea, yo quiero que me traigan al Padre J. Yo Ujú. quiero que cuando yo esté en silencio, me cojas de la mano y me recuerdes cada rato el nombre de Dios, que me pongas mantras. Cuando alguien trabaja su muerte realmente, puede imaginarse qué es lo que quiere. Puede que no puedan, puede que te toquen cuidados intensivos, ¿cierto? Pero puede que te toque que sí te puedan acompañar. Entonces uno poderle decir a los seres queridos qué es lo que quiero. Porque es que creo que no hay nada más fatal que uno empiecen a decirle, tú puedes, haz el esfuerzo, lucha más. No, y uno está, o mucha gente está realmente al porte de la muerte y quien lo acompaña, como está, es que a uno le puedan decir, Da un segundito. Te congelaste el cita, entonces nos estabas diciendo que qué maravilloso que a uno le puedan decir cuando está muriendo. Hay mucho frío en la cabeza. O que le hagan silencio, mensaje divino. Que que uno nadie pueda hable decir, nada. El cita, ¿volviste? sí, ya volví. Entonces, mira, el tema es que uno pueda decirle a las personas, cuando yo me muera, recuérdame el nombre de Dios. Ayúdame si me ves intranquilo a que me serene con una meditación, de pronto con una música que me pongan vayans o música católica que me guste. O sea, que uno sienta, porque en ese momento, el momento no es tan sencillo. Uno puede decir, se siente paz todo, pero la agonía, es un momento que es complejo. Entonces, que uno se sienta que lo pueden acompañar y que está la valentía del ser querido para acompañar. Yo he visto tantas mamás hermosas acompañando a sus hijos en ese instante y se requiere una valentía total y un amor total que englobe al otro, porque el otro, ya como está con sus sentidos diferentes, siente el amor, siente el cariño, siente el miedo. Entonces, que uno pueda decir cómo quiere que lo acompañe. Qué divino. Creo que eso también alivia a los demás. Los demás al lado de un lecho de muerte no siempre saben qué hacer. Y si uno ya ha anticipado a esa realidad, me parece que le estamos aliviando la, la vida a los cuidadores. Ana María, Exacto. tú has hecho un par de, perdóname, pero no había revisado el chat porque no nos cuentas en voz alta tus preguntas, Ana María. Tu pregunta. Sí, bueno, buenos días para todos. Y Elcita, qué rico conocerte. Me parece extraordinario lo que estás exponiendo y obviamente salen preguntas de eso. Cuando dice que son tres, la primera es que cuando decimos que son tres etapas para la muerte, que es la enfermedad aguda, la enfermedad crónica y la violencia, yo pensaría que hay una cuarta y que esa cuarta es simplemente porque es que lo he vivido, sí, que simplemente la persona está sentada en una silla y ¡pum! Ya, y estaba bien, no tenía Pero esa ninguna es enfermedad enfermedad ni nada. aguda. Mira, esa es enfermedad aguda. O sea, Ah, ya. no son etapas, sino formas de muerte. Enfermedad aguda, eso es un infarto. Ujú. Eso, Es o es un un infarto aneurisma. silencioso que no duele ni nada, sino simplemente se quedó ahí, Eso, Ujú. entonces eso es que, enfermedad que aguda. es, que es la muerte ideal, realmente. Pues cada cual verá que es ideal. Yo en lo personal preferiría que me dieran unos minutos para yo decir, ah, me estoy muriendo, pongo la mente en Dios. Pero mucha Ujú. gente que tiene esa muerte aguda, simplemente Dios viene por él y se lo lleva en la luz. Entonces, pues, eso está Bueno, perfecto. bueno, yo soy un poco atea, entonces pues no creo eso de que Dios venga por mí. Pero bueno, la otra pregunta es la siguiente, porque sí me ha pasado. Y es que yo veo que tú eres una persona que tienes bastantes
manifestaciones de tipo espiritual. Es que quiere decir, o lo que siento por lo que has dicho, es que hay seres desencarnados que hacen comunicaciones a través tuya. ¿Eso es correcto? Sí, sí, eso me ¿Y pasó. Yo eso qué nunca lo dije. explicación hay? ¿Por qué Mira, sucede eso? mediums hay, desde que está la historia de la humanidad hay mediums. Entonces, Mm, el ser invisible tiene otra dimensión. Es como cuando el teléfono tuyo capta las ondas de sonido y tú no captas, tu oído no, pero el teléfono sí. Entonces, uno a veces capta a esos personajes con unas señales que a veces son de una claridad. A ver, te diré una tontería. Llega una paciente y yo veo a un niño, a un señor, perdón, jugando con un mico. Y yo digo, pues me estoy enloqueciendo, pero lo veo jugando con un mico. Entonces le digo, ¿tu papá tenía mascotas extrañas? Entonces me dice, un caballo. Yo no, esto no es un caballo, esto es otro animalito. Ay, sí, mi papá jugaba con un mico, era su mascota. Entonces, para ujú. que yo tenga ese nivel de poder ver el mico y la mascota, son simplemente claves que dan ellos para, para que lo reconozca su familia. A veces no dan claves o a veces dan las claves y yo no las reconozco. Pero la explicación yo creo que es que hay muchas dimensiones y los ojos normales solamente ven una categoría de luz, de, ojo, de vibraciones, y los perros ven otras y los radares ven otras vibraciones. Entonces, pero muchísima gente es medium en la Tierra. Eh, Entonces ahí venía mi otra cuestionamiento. Lo que veo es que en el caso tuyo tú tienes una experiencia de lo que se llama clarivisión Sí, y que también existe clariaudición y sí, clarisensibilidad. sí, Yo por mi trabajo eh, soy astróloga, leo tarot, soy maga y de todo eso, pero digamos que a veces me suceden cosas que yo no me las creo. Soy bastante psicorrígida y para mí, y por eso pregunto, ¿cuál es la explicación exacta? Yo esta semana estaba leyéndole el tarot a un chico y yo sentí, cuando me salió una carta, yo sentí la presencia de esa carta, la emperatriz, y la sentí ahí y se me borró la vista y me pasó de todo y sentí que esa persona o esa cosa o esa carta o lo que fuera me estaba diciendo, dile que yo siempre lo acompaño. Y resultó que era la mamá que estaba muerta. Yo todavía no me lo puedo creer lo que me pasó. sí. Entonces, eso sí puede suceder. Sé que Claro, claro, ellos se tratan de comunicar de muchas formas, o sea, a mí me gustaría sacar más tiempo para meditar, para ser mejor canal, pero claro que puede pasar, o sea, la cantidad de mensajes que mandan los seres queridos es hermoso. Es Felicitaciones, que, sigue haciéndolo. no, yo es que hasta ahora todavía no me lo creo. Yo repaso la situación y repaso la situación que viví y me han pasado varias más, pero las repaso y le trato de buscar la lógica. Pero bueno, ese es mi testimonio del día de hoy. Y bueno, muchas gracias por gra- escucharme. Gracias, Ana María. Yo te quisiera decir algo con mucho respeto, no te conozco, pero siento que lo más lindo de ser canal en un momento dado es entender que la información no es para nosotros, es para el otro. Entonces, Sí, el mico tenía sentido para la doctora Elcita. En este momento, lo que viste no era para ti. Y cuando no es para uno, uno se libera de querer entrar en ese conocimiento o en esa profundización y se vuelve un ejercicio absolutamente libre. Yo te cuento desde mi corazón lo que veo. No es para mí. Si tiene sentido para ti, maravilloso. Si no tiene sentido para mí, también es maravilloso. Pero si está ahí, es porque simplemente debe ser expresado y, y puesto como a la conciencia de todos. es que yo hasta dudé de decirle a la persona a la que estaba leyéndole lo que estaba sintiendo en ese momento. Y se lo digo, será que yo, qué pena. Pero de pronto algo me empujó y me dijo, dígale. Claro, son fenómenos supraconscientes que van más allá y entra a tu conciencia superior. Y hay que aprender y ojalá cada vez más practicar y entrenáramos en actuar desde la supraconsciencia. Bueno, muchas Bueno, gracias. muchas gracias, Elcita. Y yo creo que podemos ir, hay otro tema que nos queda,
que nos queda pendiente conversar con el cita y es la gran oportunidad de la reencarnación. Cuéntanos, y yo quiero aquí que todos abramos el corazón, el que crea maravilloso, el que no crea también, cultura general, pero que podamos también abrir el corazón a ver cómo lo hemos definido en esta charla y es la oportunidad de la reencarnación. Cuéntanos el cita dentro de lo que tú has estudiado, O cuéntanos sea, de la ya, reencarnación. ya hay muchas historias suficientes importantes de Brian Weiss, de psiquiatras importantes, que han hecho a través de regresiones, historias de reencarnación que han podido ser verificadas en el tiempo. Pero las más interesantes son las de niños chiquitos. ¿Las has oído? Entonces, por ejemplo, Cuéntanos. hay un niño que se llama Luke, algo no recuerdo, que desde chiquito empezó a tener pesadillas y pesadillas y pesadillas de que lo bombardeaban. Y él empezó a dar los nombres de un portaaviones, de cosas clarísimas de la Segunda Guerra Mundial. Mi papá empezó a estudiar, incluso dio el nombre de su compañero piloto de avión. Entonces logran conseguir el piloto de avión y él dice, sí, efectivamente, mi compañero que se llamaba tal, y el niño daba su nombre de cuando había muerto en la vida anterior. Él se murió, el avión que teníamos se llamaba tal, igual que todos los datos del niño, el portaaviones, todo. Era un niño que cuando lo llevaban a un portaaviones, que en Estados Unidos saben que en la Florida hay muchos portaaviones, el niño a los 3 4 años sabía los nombres de todas las cosas, o sea que un niño de 3 años no tiene por qué saber todo y conocía todo el funcionamiento de los aviones. Y él empieza a tener pesadillas porque decía, me mataron, me mataron, me mataron. Entonces, tanto que averiguan dónde fue que el niño se murió y saben que fue en Japón, lo llevan allá, llevan al sitio donde se creen que cayó el avión y el niño tiene una experiencia especial y nunca más vuelve a tener pesadillas. Hay otra historia de una niña, de un niño de raza aria, que decía que él se llamaba Pam. Digamos que el niño se llamaba Ron y él decía que se llamaba Pam, como una niña, pero era un niño. Y decía, yo me morí en un incendio, yo me morí en un incendio, yo era negro, de raza negra, y el niño decía todo eso y tenía unos 5 o 6 añitos. Entonces la mamá cuenta y no sé por qué llegó a la prensa la historia. Entonces, como él daba el nombre exacto de quién era, averiguaron que efectivamente en esa época se había quemado una mujer morena en un edificio que se había quemado en llamas. Entonces les llevan al niño unas 10 fotos de mujeres morenas. Una de ellas era la que supuestamente él decía. Y el niño que nunca había visto ninguna de las fotos señala, esa soy yo. Entonces, ante esas historias, es complicado no creer en la reencarnación y hay muchas más. Recuerdo que cuando estuve en India había una historia circulando en los periódicos. Una niña había empezado a decirle a la mamá que por favor la llevara a la casa y la mamá le decía, esta es tu casa. No, 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 mi casa queda en tal pueblo y decía en tal pueblo. Tanto molestó que la mamá decidió llevarla al pueblo. La niña llega al pueblo y camina y se va directamente a una casa. Tocan la puerta, abren y había una foto muy linda de una pareja recién casada. Y la niña dice, él me mató. Entonces todos quedan como aterrados y como la familia donde llegó, sí saben que la novia había muerto, pero no sabían quién la había matado. Y cuando llega esta niñita, ya creen en la reencarnación, van donde el juez. Él me mató, era el novio. Van donde el juez, cuando llegan donde el novio y le dice, esta niña está diciendo que tú la mataste, él se asustó tanto que confiesa todo. Y así cada rato hay historias y me han contado historias, pero sucedidas aquí en Colombia, de niños que narran su vida pasada, ¿sí? Entonces, pues ya uno ponerse a negar, a mí me cuesta difícil porque son realidades que se han corroborado en muchas partes. Si tú hablas con los indígenas que yo he hablado del Amazonas, ellos me explican, me dicen, la reencarnación existe, los indígenas del Amazonas. Los mamos sí no hablan de la reencarnación, pero los indígenas del Amazonas sí. Entonces, ¿qué es lo que propone Oriente, tanto la India como los Vedas, como sí, los Vedas, como el budismo? Es que en el momento de la muerte tú puedes liberarte de tener que reencarnar, porque es que liberarse de reencarnar es uno limpiar todo el karma y eso para la mayoría de nosotros es pues una tarea inagotable, porque tú estás limpiando karma, pero al mismo tiempo todos los días haces algún karma. Un día estás brava,
un día haces alguna cosa que no toca. Entonces en esa rueda estamos siempre. Ellos dicen que el momento de la muerte es el momento más importante para uno liberarse de todo el karma. Que si en ese momento uno está en la luz, concentrado, atento a la repetición del nombre, como los budistas no creen en Dios, pero sí creen en Rigpa o en Buda, si uno está con su maestro espiritual concentrado, esa fuerza te va a llevar a sacarte la rueda de la reencarnación. Como si la rueda estuviera así, en ese momento ¡tum! Hay algo que te jala y te saca de esa gravitación de la tierra, de la rueda de las encarnaciones. Pues qué divino, porque yo creo que para muchos acá puede ser nuevo la idea de que el momento de la muerte tenga tanta importancia y deba ser vivido con tanta conciencia y que no sale de ese instante, sino va a salir de cómo nos preparemos en el día a día para Exacto, entender la muerte como una realidad. sí. Y a mí me encanta oír esas dos palabras, ¿no? El aprovechar ese momento de la muerte como debe ser vivido a través de decirle a los demás que cómo quiero que me acompañes, cómo he llegado yo, recuérdame el nombre de Dios, pero también no solo aprovechar, sino entender que es un momento de liberación, ¿no? La muerte Claro. realmente es un momento de liberación de una cantidad de restricciones que nos hemos puesto en la vida. Yo siento en cita que el tema de la reencarnación ha sido un tema vedado porque muchos católicos, y me incluyo, al pensar que parte de nuestro dogma es una sola vida y la presencia divina después de la muerte, pues creo que no hemos entrado, no, yo sí, pero creo que muchos católicos no han entrado a profundizar en ese tema simplemente porque está vetado, ¿no lo crees así? Sí, porque está vetado y entonces creen que entonces te vas al infierno si crees en la reencarnación, ¿cierto? Pero Ujú. realmente la reencarnación es una creencia que quitó concilios de la Iglesia Católica. Los católicos Correcto. creían en la reencarnación. De hecho, Sí. Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen que eres Elías porque se podía hablar de la reencarnación, ¿cierto? Correcto. Entonces Sí. luego se quita en dos concilios que incluso no estuvo el Papa y estuvieron llenos de historia muy extraña, el que quiera pues se puede poner a buscar. Pero entonces yo creo que más allá de si creemos en la reencarnación o no, creamos en la bondad, ¿sí? Ok. Creamos en la Bueno, bondad. qué ¿Cómo? divino. Yo les propongo unos 10 o 15 minuticos de preguntas. ¿Qué dices, Guillermo? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Yo tengo una, Elsa, Dale. pero es parte de mi formación profesional. La energía no se crea ni se destruye, sino sencillamente se cambia, se modifica, se transforma. Entonces nosotros en el cuerpo tenemos dos tipos de energía. La energía del cuerpo, que cuando uno muere, pues o llega a la tierra y se convierte con los gusanos y todo, o hay incineración y entonces se convierte en calor. Y la energía del alma, que dependiendo del nivel de vibración, llega a distintos niveles, como en los tibetanos que nos mencionaste. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo creo que eso es cierto, que nuestro campo electromagnético, nuestro campo de conciencia, va al sitio que le corresponde por su vibración. Y pero Y yo cuando creo que ahí dices vale que, la pena que yo les aclare una cosa que no dije. Cuando se mueren, los budistas dicen y los católicos dicen que nos encontramos de pronto con el infierno purgatorio, o sea, con visiones terroríficas. Los budistas dicen que las visiones terroríficas son nuestros propios emociones como que se plasman ahí. Entonces, que cuando uno se muere y vea visiones terroríficas, saber que ha sido tu miedo, tu rabia la que está ahí, que empieces a buscar la luz para que desaparezca. No debe ser tan fácil, pero hay que por lo menos saber que hay alguna técnica. Tú hablaste sobre la agonía, o sea, la agonía qué es y por qué se da. La agonía porque es el desprendimiento del cuerpo físico, del espíritu del cuerpo físico. Y pues no es tan fácil, es como el parto. El parto tiene, entre comillas, una agonía, un dolor, ¿cierto? ¿Por qué la naturaleza lo ha creado así? Yo no sabría por qué, pero en ese desprendimiento, porque nosotros estamos atados con nuestros nadis, nuestro cuerpo etérico a un cuerpo físico y él tiene que irse desprendiendo. Y eso se da, los budistas dicen que puede dar 2 años desprendiéndose o puede ser agudo como en un infarto o en un aneurisma. Entonces, eso es doloroso porque el cuerpo que tenemos, nuestra conciencia, está habituada a que le duela si alguien le pega,
si te duele la barriga, si tienes una peritonitis, tienes dolor. Entonces da ansiedad. Por eso manejar los momentos de ansiedad ahora a través de respiración o meditación vale la pena, porque no sé si alguno de ustedes ha acompañado a alguien en la agonía, pero se voltea, pide que le cambien la cosa, que le cambien la sábana, que lo calienten, que lo enfríen, porque el cuerpo está empezando a destruirse y eso causa agonía. Entonces, si uno ya está aprendiendo a poner la mente en Dios, pues está muy bien. Y por eso yo creo que está muy bien que se ayude con medicina. Los budistas dicen que no se Ujú. ayude con medicina, pero yo pienso que poner un ansiolítico, un lorazepam, algo que ayude, si además estás haciendo la conciencia a buscar a Dios, te ayuda. Es como tener un dolor de muela y que te den algo. O sea, Es que descansa el cuerpo para también, pienso yo, para que el alma pueda tener su experiencia tranquila, que el sí, cuerpo pero se como pueda te digo, relajar. los budistas dicen que no, ¿cierto? Pero yo digo, pues por Increíble. algo está la medicina, sí, por algo está. Y la agonía es como para un parto. Si se puede ayudar al parto, pues se ayuda. Ok, maravilloso. Sigamos. ¿Alguien más? Yo, Sí. yo quisiera preguntarle algo a Elsa. Connie. Connie, Sí, sigue. soy Connie de la Cuesta. Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy amiga de una tía tuya durante muchos años. Qué bien. Eh, yo soy comunicadora animal, me comunico con los animales y los atiendo mucho cuando están como en su último periodo. Una de las grandes cosas que yo he aprendido ahí es que ellos cuando uno les dice, tú quieres una ayuda, porque el humano responsable empieza, es que está sufriendo mucho, es que está muy angustiado, es que yo quiero ponerle la inyección. Y ellos siempre me dicen, no, déjenme, es mi proceso natural. Yo estoy en el aquí y en el ahora. El sufrimiento, yo no estoy sufriendo, yo entiendo que mi cuerpo se tiene que desgastar para que mi alma pueda fluir suavemente. Y ahí la agonía, ese concepto de agonía a veces siento si no es mucho más mental, mucho más del humano que de la realidad, porque el animal te dice, no, yo no estoy sufriendo, yo vivo esta realidad, yo sé que está pasando esto, pero no es como con angustia ni con ansiedad como ellos lo viven. Y cuando yo hablo, porque inclusive cuando ellos ya han trascendido, cuando yo hablo con ellos, ellos te muestran cómo ellos se desprenden del cuerpo muy, muy suavemente y muy en paz. A veces hacen una escala, como digo yo, que entran en contacto con alguna persona como a quien quieren ver antes de continuar su paso. Pero es una muerte, es una sensación tan fluida, tan tranquila la que ellos me dan, que ahora que hablas de la agonía quedaba yo con esa inquietud. Sí, La pero agonía recuerda sí que el parece animal es ser del bien. ser humano. Sí, el animal no es, el animal, el ser humano tiene una conciencia diferente al animal. El animal maneja mucho mejor sus procesos, ¿cierto? Pero mira un perro en duelo. Hay perritos que no hacen duelo y otros hacen duelos profundos, no vuelven a comer. Animales como leones hacen duelos. Claro, Entonces, yo no te puedo decir que haya una generalización, pero por algo existe la palabra agonía y es parte de la historia humana, que hay gente que le toca una agonía con, no sé, con un paludismo, con un cáncer, con otra cosa, y hay otros que simplemente se mueren. Entonces, yo creo que el sufrimiento es real, que se aligera si aprendemos a tener prácticas espirituales que pueden aligerar el sufrimiento, pero que la molestia existe, es como que sí, hay mamás que tienen parto facilísimo, y si tú comparas, la mayoría de los animales tienen su parto facilísimo, pero para las humanas no es tan fácil, y hay cantidades de muertes, sobre todo antes de las nuevas tecnologías, que la muerte en el parto era altísima, ¿cierto? Entonces yo creo que el parto, la muerte es el parto del alma al cielo. Entonces es distinto el parto del alma, del humano al animal, ¿cierto? El animal tiene menos nivel de conciencia, tiene otros niveles de aceptación y de dulzura que el que tiene el ser humano. Entonces, pues a mí sí me ha tocado acompañar en agonía y sé lo importante que es poder cogerle la mano, atenderlo, ayudarle, para que puedan estar tranquilos, pero a veces una medicación suave ayuda mucho.
Ok, Gracias, Elcita. Bueno, gracias. ¿alguien más Sí, yo por tengo una ahí? pregunta. Gracias a Mariana y a Elsa por guiarnos en este momento tan lindo y tan sagrado. La pregunta es para Elsa, que decía que, claro, que el alma se puede demorar como 2 años, tal vez, un tiempo prolongado en desprender, sí, en ese desprendimiento, si ese fue mi entendimiento. Y es, claro, los que quedamos en duelo, quizás bajo nuestras creencias o las experiencias que tenemos, hacemos rituales como el novenario y otras cosas, o nos aferramos a cosas materiales, o hacemos cosas que quizás, hacia mi pregunta va, es cómo podemos ayudar a ese desprendimiento, como esa sensación de liviandad del alma que está transitando y haciendo la transición, que funcione también para ellos y paralelo pues también nos acompañe a crear como un entorno de duelo amoroso. Sí, cuando hablo del desprendimiento de 2 años, el desprendimiento físico. Gente mayor, por ejemplo, pongámosle una edad, que a los 90 empieza a decir, ya los pies me pesan, luego ya, o sea, ese desprendimiento es en la edad mayor, que puede durar 2 años, dice el proceso de muerte, otra gente muerte de repente. Pero ya estando la persona, ya el alma, ya el espíritu habiendo salido del cuerpo, la oración y la gratitud ayudan mucho, porque tienen los sentimientos de gratitud de las personas y eso es como si te envolviera en una luz. Los tibetanos dicen que cada semana, por las 4 a 7 semanas siguientes, debemos envolver en luz de amor la imagen mentalmente a la persona muerta para que acá se pueda recuperar todas las lesiones con las que salió. Imagínense que uno salió del cuerpo y salió como con huequitos, con lesiones, porque tenía una neumonía, porque tenía una gastritis, por lo que fuera. Que si uno hace oraciones de meditación, enviándole luz, la luz, que es una vibración de amor, puede reparar ese cuerpo etérico para que en su siguiente encarnación venga con menos defectos. Tengo otra Gracias. pregunta. ¿El alma y el espíritu son lo mismo o son cosas diferentes? Mira, eso es la semántica que tú quieras. Para mí no son lo mismo, pero son expresiones similares. El alma conoce todas las encarnaciones. O sea, ustedes todos tenemos alma, pero ustedes no conocen sus encarnaciones anteriores, ¿sí? Cuando yo veo a alguien en consulta, yo veo su espíritu y puedo reconocer, incluso hay unos que se les veo las cejas, todo, incluso los puedo ver con ropa. Esa no es su alma está en un nivel superior, el alma tiene la conciencia de todas las encarnaciones. Entonces, por ejemplo, si yo ahora me muriera, iría y vería el alma de mis papás, ¿cierto? Y el alma de mis papás, yo podría ver, ay, mi papá fue tío mío, fue profesor mío, podría ver toda la extensión en conciencia de los papeles que esa alma ha jugado con mi alma. Pero mi espíritu tiene solo conciencia de mi vida, no tiene conciencia de nada más. Ahora, hay otras personas que dicen al contrario, no, el alma es chiquita y el espíritu es mayor. El gran espíritu que llamemos Dios nos cubre a todos, al espíritu y al alma, ¿cierto? Pero entonces lo que yo entiendo es que el alma es la que guarda todas las encarnaciones, va recibiendo la experiencia que el espíritu le lleva en cada vida y va definiendo luego cómo vuelve a encarnar. Él vuelve a encarnar con un espíritu, con unas condiciones particulares, con una personalidad particular, que es la que le conviene para el aprendizaje que tenga que hacer. Entonces yo almas no veo, yo veo espíritus. Y de hecho uno puede decir, es que es un espíritu perdido. En cambio el alma uno la ve como más como con luz, con perfección. Y el alma está siempre anclada en nuestro corazón, pero habitando el plano espiritual, ella tiene toda la memoria de nuestra vida. De pronto yo quisiera sumar algo a lo que dice la doctora Elsa y tiene que ver con la tradición védica. En digamos, como la escuela de meditación que yo enseño. Y allá se dice que el espíritu es ese océano donde todos estamos contenidos, ¿no? Y realmente cuando ese espíritu hace esa manifestación tan enorme de amor que es que cada una de las almas se puedan expresar luego en una realidad física. Entonces el océano es el espíritu, las goticas del océano somos las almas y luego esa expresión de las almas en muchas realidades. Santiago Rojas tiene una frase muy linda y dice, es como
el actor que hace muchos papeles dentro de su vida profesional como artista. De pronto esto que te acabo de decir puede sumar un poco a Y por eso a la digo, hay un espíritu con mayúscula, que es el completo, el que tú dices que es el océano, completo. Sí, ¿cierto? Ahí estamos todos invertidos, ¿cierto? Pero hay uno cuando dice el espíritu de la persona, o sea, tú hablas de mi espíritu, ¿cierto? Pero alma y espíritu pueden tener mucha correlación. Para mí la diferencia, el alma conoce todas sus encarnaciones, el espíritu de uno tiene solamente conocimiento parcial. ok. Bueno, por ahí otra pregunta. Buenos días, Lucía. Yo te quería hacer una pregunta y es relacionada si los seres humanos escogemos la muerte que vamos a tener. ¿O cómo entendería uno que hay personas que mueren en accidentes, no sé, quemados de un momento a otro, o un niño que nace ya con un cáncer? Estas son almas que de alguna manera quisieron y escogieron esa muerte para, pues, para hacer pensar a los seres. Lo que yo entiendo es que si la escogen, son planes que hace el alma desde antes de nacer. Y hay algunas que se pueden ir modificando. Por ejemplo, alguien dice, voy a poner la tarea de la adicción, puede que la pase o no la pase. O sea, no es que todo ya esté destinado. Es como un programa sobre las cuales cada uno puede ir aprendiendo. Pero las muertes, así las muertes agudas, las muertes severas, la muerte por una caída de avión, son escogidas a una muerte. Sí, un segundito. Esta se congeló la imagen cuando estabas empezando a explicar. Sigue congelada. Todavía no regresa. Son pequeñas reencarnaciones. O sea, lo que yo quería decir es que realmente hay lo que se llaman los programas del alma. El alma decide qué tipo de muerte va a tener, pero no todo es un destino fijo. Hay personas que dicen, si yo logro vencer una adicción, no voy a morir por un accidente agudo, pero si no lo logro vencer, moriré estrellado porque voy a tomar trago. Pero cada persona hace su propio programa con posibilidades de cambio, o sea, rara vez las cosas vienen así inflexibles, todas tienen posibilidades de cambio. Hay unas como el niño que nace y que viene con una leucemia, una enfermedad crónica, vino para enseñar algo a su familia o para él acabar de hacer un pequeño pedacito kármico que le quedaba. Muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, y yo les propongo que así como empezamos en silencio y atentos a nuestra respiración y buscando elevar nuestra conciencia, también cerremos de esa misma forma. Entonces, les propongo que cerremos los ojos, que conectemos nuestra respiración. Tal vez nuestro corazón al principio simplemente estaba ávido, perdón, estaba abierto, de pronto algo ansioso. Luego durante la charla todos tuvimos un corazón mucho más dispuesto, abierto. Y ahora me encantaría que con nuestra respiración fuéramos conectando todos un corazón en gratitud, un corazón en calma, sentir que todos nuestros anhelos o preocupaciones alrededor de este tema eran como un río turbulento con piedras y de pronto con algo de movimiento, y que ahorita en este instante estamos todos simplemente desembocando en un mar tranquilo. Sigamos conectados con nuestra respiración y oyendo mi voz, y la propuesta también es que podamos llevar este corazón tranquilo a aquellos que puedan tener angustia en este tema, que hoy nos convirtamos en replicadores de una información amorosa, una información que abre la mente también, porque hablamos de muchas culturas, de muchas filosofías, hablamos de religión, pero que se sienta la apertura en cada una de estas conversaciones, que podamos ser amor desde cualquier lugar desde el cual estemos nosotros vibrando.
Que cada uno hoy conecte este nombre de Dios y lo haga repetitivo, permanente y constante en su vida. A todos, gracias por este ratico. De manera muy especial a la Prensa Lucía, gracias por este momento, por todo lo que preparaste también, por esas lecturas amorosas y por ser canal de aquellos que están buscando que los que estamos en este lado sepamos que todo está en orden y ha sido digno de servir. Gracias, Muchas gracias gracias a todos Guillermo por también. escuchar. Mil gracias, Elsa, muy agradecido. Gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Espero que les haya sido útil. Gracias. Gracias, Elcita. Gracias a todos, gracias Guillermo.